ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor bendito. Te glorificamos, Señor. Gracias, oh Dios Padre. Te exaltamos, oh Dios. Bendito sea mi Señor. Gracias, Señor. Danos la revelación de lo alto, de tu Santo Espíritu, para poder, Señor, tener mayor entendimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? En realidad el plan de Dios fue desde mucho tiempo antes, desde el Antiguo Testamento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No fue el anuncio con Lucas, ni con Mateos, ni con Marcos, sino prácticamente se anunció desde el comienzo de la humanidad, o sea, desde el Génesis, cuando los dos hermanos, Caín y Abel, el uno ofreció sacrificio de ofrenda, el otro también, pero la ofrenda de Caín, que era de naturaleza, de cosas silvestres, no le agradó al Señor. En cambio, la ofrenda de Abel sí le agradó a nuestro Señor, porque él ofreció un cordero, y eso era la anunciación de la venida del Señor, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venía a esta tierra. Y así muchos de los profetas fueron anunciando la venida de nuestro Señor. Fueron anunciando hasta que el Señor vino, tocó su tiempo, porque para Dios cada etapa es un tiempo, tiene todo su tiempo. Tocó su tiempo en que el Señor vino y fue anunciado por el ángel Gabriel a una virgen de Jerusalén, la Virgen María. Fue virgen porque fue concebida, el niño fue concebido del Espíritu Santo de Dios. O sea, no tocó nadie a ella, José no la tocó. Estaba desposada con José y fue un gran regalo precioso de nuestro Dios Padre, Jehová, para esta tierra. Porque si Dios no venía, si Jesús, Hijo del Altísimo, no venía a esta tierra, nadie se hubiese salvado. Sabíamos que ya había un pecado sobre la tierra. El mayor pecado fue la desobediencia de Adán y Eva cuando pecaron. Y de ahí ese pecado se fue multiplicando más en diversas formas de pecado. Entonces el hombre se hizo desobediente de Dios. Ya no había, ya 400 años que Dios se calló. Dios se calló. Hasta que vino el Señor Jesucristo, no mandó sus profetas, porque sus profetas fueron perseguidos y matados, muchos de sus profetas. Entonces aparece Juan el Bautista, de nuevo, Juan el Bautista, el más grande en la tierra, el profeta más grande en la tierra y el más pequeño arriba en el cielo, que anunció, era su primo, anunció la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahí vemos que María encontró gracia delante de Dios, porque María era una mujer virtuosa, una mujer muy entregada a nuestro Dios. Era en realidad una mujer, una sierva de Dios, porque para María, para haber sido madre de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser una mujer pura,
de prístina presencia, de amor inigualable. Una mujer que concibió en su vientre a nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa Jesús en hebreo, en el arameo? Significa el Salvador. Jesús, el nombre de Jesús, es salvación. Vino a la tierra para salvarnos. Y vino en una forma humilde, porque en realidad los hebreos, los israelitas, o lo podemos llamar judíos, esperaban un Salvador así que venía con una gran caballería, con un ejército esplendoroso. Y él vino en realidad como un cordero sacrificado. Entonces el Señor dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vemos ahora, por ejemplo, que estamos esperando a nuestro Señor. Estamos esperando a nuestro Señor. David fue el mejor rey, el segundo rey que tuvo Israel. David no fue perfecto. El rey David pecó, mas se arrepintió. Y el Señor eso quiere de todos nosotros. Si cometemos algún error, alguna transgresión a la ley de Dios, tenemos que arrepentirnos. Porque el adversario está tentando a la gente. ¿Y a quién tienta más? A los hijos de Dios, a los pastores, a los diáconos, a los siervos de Dios, de una u otra manera. Pero el poder de Dios es mayor. Y la victoria de nuestro Señor siempre es mayor. Por eso es que el Señor prometió que vendría a gobernar en el trono de David. Jesús va a venir a gobernar en el trono de David. En la segunda venida Jesús va a sentar sus pies en el monte de Sión con todos sus ejércitos celestiales, con todos sus ángeles. Vendrá a derrotar al adversario. Vendrá en la lucha del Armagedón, lo que podemos llamar el campo de Megiddos en Israel. El campo de Megiddos es donde se va a hacer la última guerra en esta tierra. Y luego Jesús viene. No estoy hablando del arrebatamiento, sino que Jesús todavía, aparte del arrebatamiento, donde lleva a su iglesia, va a venir en una segunda venida y se va a quedar un milenio en esta tierra. Va a topar sus pies abajo. En el arrebatamiento va a estar en las nubes y de ahí van a ascender sus hijos más fieles de las diversas iglesias, no importa la denominación que haya. Y de esa manera entonces el Señor viene como un Dios grandísimo. Vino y nadie lo conoció, porque nació en un pesebre pobre, humilde. En esa época se estaba ordenando un censo. Se estaba ordenando un censo. Y hay una cosa que podemos decir. La Biblia no dice el día en que nació Jesús en ninguna parte. No indica el día, pero sí tuvo un día. Tuvo un día del año. No indica el 25. Respetamos, por supuesto, a la gente que cree en eso. Porque de todas maneras Jesús nació. Jesús nació, pero no sabemos el día. Miren ustedes, por ejemplo, en el capítulo 2 de Lucas dice, los ángeles y los pastores, capítulo 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Entonces, ¿qué significa esto? Los pastores cuidaban a sus ovejas, los guardaban y en tiempos de frío los llevaban a sus establos, a los rediles, y no podían salir. Ya no los cuidaban ahí. Solamente iban y los hacían dormir ahí y ellos se iban. Y por eso se entiende que de alguna manera no fue en invierno que nació Jesús. No fue en invierno. Porque dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Vean ustedes, entonces, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vean ustedes, entonces, esto nos da a entender de alguna manera
que Jesús no nació en invierno. Ahora, otro punto, cuando se dictó el edicto para censar a la población israelita, en realidad el rey no iba a dictar en tiempos de frío, porque la gente se iba de una ciudad a otra, y entonces no iba a dictar en tiempos de frío. Y muchos creen que Jesús nació en invierno, pero en realidad nadie sabe. Pero no importa eso. Lo más importante es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no está preocupado por celebrar su aniversario. Nunca lo mencionó. ¿Saben de qué está preocupado Jesús? ¿Conocen de qué está preocupado Jesús? Jesús está preocupado de la salvación de nosotros. Amén. Está preocupado de la salvación de sus hijos. Celebramos, es verdad, nuestros cumpleaños también nosotros, se canta en la iglesia, se loba, el Señor se alaba. Pero nuestro Señor, lo más interesante de Él y lo más maravilloso de Él es que vino para salvación, no para celebrar un cumpleaños. Pero alabado sea el Señor, y glorificado sea el Señor. Si alguien te abraza y te dice feliz Navidad, tú no lo vas a rechazar, no lo rechazas. No importa el día que haya sido, puede ser que fue un 25, puede ser que fue en abril, en marzo. Abrázalo, no lo rechaces, dale tu amor y dile, Jesús nace todos los días en nuestro corazón, lo tenemos todos los días nosotros. Y dice otra cosa aquí, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Anteriormente había leído que va a heredar el trono de David, su padre. ¿Quién fue David? El rey David. Poderoso en obras, Dios le dio esa misión de reinar. Fue el segundo rey después de Saúl. Saúl fue el primer rey de la tierra. Porque Israel lo pidió, no iba a haber rey en esta tierra, no iba a haber gobierno. Pero Israel quería rey. Y entonces concedió Jehová un rey. Pero Saúl sabemos que no se portó bien, transgredió las leyes de nuestro Dios. Ahí tuvo que mandar a David, un pastor de ovejas. Y David siguió siendo pastor de hombres. Entonces su misión se traspasó a pastor de hombres y siendo rey con todo el poder y la gloria que Dios le había dado, porque de él es la gloria. Su reino, dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es la casa de Jacob? La casa de Jacob es Israel. Entonces entendemos que reinará en Israel, volverá a reinar en Israel. Y todas las naciones irán hasta allá, adorarlo cuando Él venga, cuando esté gobernando en el milenio. Todas las naciones y los reyes que Él pondrá como gobernadores en la tierra, le llevarán regalos y presentes, le llevarán ofrendas, regalos, como están haciendo muchas iglesias ahora ya. Continuamos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Nadie lo conoció. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo lo rechazó. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, cuando entró dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas. Yo quise reunirte como la gallina reúne a los polluelos, mas fue imposible. O sea, Jesús no es que se sintió derrotado, pero Jesús prácticamente vio que pocos frutos había ahí. Y que aún cuando lloró sobre Jerusalén 2 a 3 horas en el sermón a Jerusalén, y después fue aprendido, y fue matado, fue crucificado, fue humillado antes grandemente. Nosotros no nos imaginamos todos los sufrimientos que Jesús tuvo, las humillaciones que tuvo. Un ser inocente, puro, que no vino a hacer nada malo, pero el hombre es así. En vez de agua pidió agua y le dieron vinagre.
traspasaron su costado con una espada. Mas el Señor dijo, antes de morir, o sea, cuando estaba pasando por el templo, ustedes destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, 3 días. Y no le entendieron. Y algunos cuando lo vieron en la cruz decían, ahí estás, tú que decías que ibas a edificar el templo y lo ibas a destruir el templo y lo ibas a edificar en 3 días, levántate de ahí. ¿Dónde está tu Dios? Se burlaban de él. ¿Y saben qué significaba eso? Los 3 días que lo iba a reconstruir el templo, a los 3 días resucitó. Él era el templo. Aleluya. A los 3 días resucitó nuestro Señor. Todo se cumplió y todo se va a cumplir ahora a su venida. Toda su venida de Él. Estamos esperando la venida. Estamos esperando el arrebatamiento de su iglesia fiel, que no va a ser una denominación, no va a ser lo que se llama los bautistas o los adventistas o los católicos, sino Dios va a escoger de cada tribu, de cada iglesia, al que esté más fiel a Él, al que ame su palabra, al que escuche su palabra, al que atienda su palabra. No me miren a mí, yo no soy nada, absolutamente. Es la palabra de Dios que viene a mí. Esa es la verdad. Somos nada en esta tierra nosotros. Solamente estamos dando la palabra de Dios. Y esa palabra es perfecta. Esa palabra es de amor. Esa palabra es de poder. Esa palabra es de salvación a nuestras vidas. Esa palabra es de redención. Esa palabra es de sumergirse en las aguas y adquirir una nueva criatura. Somos nueva criatura delante de Dios. Por eso el Señor vino para eso. Esa fue la visión del nacimiento de Jesús en esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.